Hola amigos, soy Lisa Vukovic y les doy la bienvenida a mi canal. Antes en nuestro canal habíamos hablado sobre la intensa transformación del orden internacional contemporáneo que desafía los paradigmas de interpretación que hemos heredado del siglo XX. Lejos de consolidarse en un escenario multipolar equilibrado o de perpetuarse en una hegemonía unipolar indiscutible, el sistema global exhibe ahora síntomas de reconfiguración profunda, que son la erosión gradual de la primacía estadounidense, la fragmentación de las alianzas tradicionales, el ascenso de estructuras de poder informales y la insuficiencia de los marcos teóricos convencionales. La dinámica actual no puede reducirse a narrativas simplistas sobre el fin del unipolarismo o la emergencia de un bloque cohesionado del sur global. Por el contrario, vemos una transición hacia un modelo basado en macrozonas de influencia, donde una forma de gobierno efectiva reside cada vez más en redes transnacionales de élites y aparatos de inteligencia en detrimento de la soberanía de los estados. Comprender esta realidad exige abandonar categorías obsoletas y desarrollar un nuevo lenguaje analítico capaz de capturar la complejidad de un sistema en gestación. La historia de los sistemas hegemónicos revela patrones cíclicos difíciles de ignorar. La primacía de una potencia rara vez es permanente. Tras su declive, se abre invariablemente un periodo de competencia entre rivales hasta que emerge un nuevo equilibrio. Precedentes históricos, desde la transición de predominio holandés al anglo-francés hasta los conflictos de larga duración que reconfiguraron la balanza de poder en Europa y América, demuestran que las guerras de reordenamiento global suelen extenderse por ciclos de aproximadamente 3 décadas. En este marco, la trayectoria estadounidense se distingue por dos fases claras. Primero, como Estado-nación hegemónico tras 1945 y posteriormente como núcleo articulador de un entramado corporativo transnacional a partir de finales del siglo XX. Sin embargo, la sostenibilidad de cualquier configuración unipolar en un sistema económico competitivo es intrínsecamente limitada. La tensión estructural entre monopolio y mercado, junto con la dificultad de mantener una proyección de poder global, suele erosionar la hegemonía de un plazo de 30 a 40 años. Aunque se declara repetidamente el fin del unipolarismo, la capacidad de proyección militar y la inacción relativa de otras potencias ante intervenciones selectivas sugieren que la influencia de Estados Unidos sigue activa, sigue persistiendo, aunque en una forma difusa y en declive gradual. Paradójicamente, la experiencia histórica indica que los sistemas bipolares han demostrado mayor estabilidad que los multipolares. Estos últimos caracterizados por la fragmentación, la imprevisibilidad y la inestabilidad crónica. Frente a este panorama, la retórica sobre un mundo unipolar o la supuesta cohesión de un sur global carece de sustento empírico. En realidad, lo que emerge no es una dispersión equilibrada de poder, sino la competencia por la formación de macrozonas o regiones supranacionales de influencia. Estas estructuras que trascienden las fronteras nacionales no aspiran a la cobertura global, representan el nuevo eje de la competencia estratégica. Estados Unidos, China y en menor medida Rusia y la Unión Europea son los principales actores con capacidad para articular tales espacios. Sin embargo, cada uno enfrenta limitaciones internas, fracturas institucionales, como por ejemplo en Europa, creciente semiperiferización de su economía y la fuga de capitales hacia el polo angloamericano, o la complejidad de integrar regiones con soberanías frágiles y economías extractivas, por ejemplo en América Latina, donde la soberanía estatal se ve frecuentemente debilitada por la influencia de redes informales, carteles, corporaciones transnacionales, lo que cuestiona la viabilidad de bloques regionales homogéneos. Asimismo, iniciativas como los BRICS, aunque retóricamente se presenten como alternativas al orden occidental, carecen de cohesión estructural. Las divergencias económicas, las lealtades históricas al hegemón, sus miembros hacia antiguas metrópolis y la imposibilidad práctica de establecer mecanismos monetarios unificados
revelan que se trata más de una coalición táctica que de un proyecto integrado. El llamado Norte Global tampoco es un bloque monolítico. Se fragmenta entre una Europa en relativo declive y un polo angloamericano que atrae el capital y redefine su proyección. Por tanto, hablar de sur o norte global unificado responde más a fines propagandísticos que a la realidad de un sistema estratificado asimétrico real. Paralelamente a la reconfiguración geopolítica, se produce una transformación sustancial en la naturaleza del poder estatal. La noción de poder profundo alude a un entramado informal de intereses que articula aparatos de inteligencia, élites financieras, estructuras supranacionales y sectores estratégicos del gobierno. Este fenómeno no es una invención contemporánea, sino una constante histórica que se adapta a los cambios del sistema. En el caso británico, por ejemplo, la debilidad institucional del Estado frente a la fortaleza de sus redes de inteligencia y sus clubes de poder desde el siglo XVI sentó un precedente. La gobernanza efectiva residía en mecanismos no formalizados que operaban por encima de las estructuras políticas visibles. En la actualidad, este modelo se ha globalizado y complejizado. En Estados Unidos, la consolidación de redes de poder tras hitos históricos evidencia la capacidad de estos entramados para operar con autonomía relativa respecto a la voluntad del presidente de turno. Lejos de ser un bloque monolítico, el poder profundo está internamente fracturado. Diferentes facciones compiten por definir la arquitectura del futuro orden postcapitalista. La narrativa que presenta a ciertos líderes políticos como enemigos de ese sistema suele omitir que muchos de ellos son productos de sus propias dinámicas internas y que sus acciones reflejan luchas de poder dentro de la élite misma, no una confrontación como tal. En ese contexto, el Estado Nacional pierde progresivamente su capacidad de planificación soberana y se transforma en un instrumento bien utilizado por redes que priorizan la supervivencia y el acceso a las estructuras del poder del nuevo ciclo histórico. En síntesis, en pocas palabras, decimos que la reconfiguración del orden mundial contemporáneo no se reduce a un cambio de polo hegemónico ni a la emergencia de una multipolaridad armoniosa. Se trata más bien de un proceso de desintegración de las estructuras estables tradicionales, la formación de macrozonas de competencia estratégica de las que ya hemos hablado y hablaremos después más claramente, y la consolidación de redes transnacionales de poder informal y lo obsoleto de los antiguos paradigmas que hemos heredado. La hegemonía de Estados Unidos entra en su fase final, pero es gradual, no es un colapso inmediato. Y el sur global carece de cohesión estructural, su soberanía frecuentemente es solo nominal. Y el Estado nacional, lejos de ser el actor central, se ve cada vez más instrumentalizado por élites que operan en la intersección entre inteligencia, capital, estructuras supranacionales. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Chao.